amado, te damos muchas gracias por el enorme privilegio que tú nos concedes de poder abrir nuestros ojos, de poder resucitar, como siempre suelo decírtelo cada día. Amanecimos vivos gracias a tu amor, a tu misericordia, y nosotros lo celebramos. Este es el día que hizo Jehová, nos alegraremos y nos gozaremos en él. Tú nos permites estar en pie porque tu palabra dice que tus misericordias nuevas son cada mañana. Yo estoy orando por cada persona que escucha estos devocionales, donde quiera que se encuentren, sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bendiciones para todos mis amados hermanos. Le damos la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días pues escucharás una palabra que estoy seguro que bendecirá mucho tu vida. Bendito sea nuestro Dios. Muy bien, mis amados hermanos, continuamos con esta hermosa enseñanza que Dios nos ha dado, una palabra muy poderosa bajo el tema vence tus enemigos, vence tus enemigos. Y estamos estudiando a los amalecitas. Esta es una de las naciones, decíamos en el día de ayer, donde la palabra hace un énfasis muy fuerte no solo por la misma crueldad de esta nación, sino todo aquello que se opuso para que el pueblo de Dios no pudiese avanzar. Entonces, les leí el día de ayer bíblicamente donde la palabra de Dios dice, donde Dios le manda decir a su pueblo que no puede olvidar esa guerra que ya está declarada. Deuteronomio 25, del 17 al 19, lo voy a parafrasear, no lo voy a leer porque lo leí el día de ayer, pero el texto comienza diciéndole Dios a su pueblo: acuérdate de lo que hizo Amalec contigo cuando salías de Egipto. Así comienza la palabra, y la palabra termine. El Señor les promete al pueblo: cuando yo a ustedes les dé descanso y entren en la heredad que les he prometido y ustedes la posean, textualmente dice: borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo, no lo olvides. El día de ayer les dije qué fue lo que realmente hizo esta nación, o sea, espiritualmente hablando, ¿a qué se refiere esto? Entonces vamos a mirar algunas revelaciones muy poderosas que podemos extraer de esta maravillosa historia. Para honrar a los nuevos, quiero recordarle, porque para poder entender la revelación de una historia que sucedió y aún de los nombres que se dieron, para poder extraer el sentido espiritual, tenemos que conectarlo con Romanos 15:4. Romanos 15:4 dice: las cosas que se escribieron antes para mi enseñanza se escribieron, a fin de que a través de la escritura yo pueda ser consolado, pueda ser edificado, pueda entender. Entonces, para mi enseñanza se escribieron. Entonces encontramos que hubieron 10 naciones, que se los leí, que la Biblia registra en el Salmo 83, que es la base bíblica que estamos desarrollando. Hay 10 naciones que se levantaron contra el pueblo de Dios, se unieron, hicieron alianza para que realmente, para desaparecer literalmente al pueblo de Dios. Entonces cualquier persona me puede decir: pastor, pero es que esto es una cosa que ya pasó. Estos son historias que quedaron registradas en el Antiguo Testamento y todas estas naciones ya pasaron. Sí, tiene toda la razón, pero espiritualmente hablando, la lucha sigue igual. Aquí no les estoy invitando a pelear literalmente, porque se lo he venido diciendo. Efesios 6:12 dice: no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad. Es decir, les he dicho también: no personifiquen el problema. Si están siendo obstaculizados por un esposo, por una esposa, por un vecino, aún por líderes, aún por hermanos de la iglesia, no personifique el problema. No se ponga a pelear con nadie. Usted tiene que pelear contra el enemigo, contra todos los que se han levantado para hacerle la guerra a usted. Y la lucha sigue vigente.
porque el propósito de esta enseñanza es que la lucha sigue vigente y los enemigos siguen siendo todavía vigentes, actuales, que no quieren que avances, que quieren acabar con tu hogar, que quieren acabar con tu matrimonio, que quieren acabar con tus hijos, que quieren arruinar tu vida cristiana. Entonces, si tú te sientes identificado con eso, necesitas aprender por la palabra cómo vencer estos enemigos. Entonces te hablé de los enemigos de los edomitas, de los ismaelitas, de los moabitas, y ahora estamos estudiando a los amalecitas. Entonces les mostré por la palabra y les leí los textos. Ahora, déjenme mostrarle por la escritura que hay algunos detalles, algunas revelaciones que podemos extraer obviamente de esta historia. En primer lugar, Amalec, escuche lo que le voy a decir, impide el avance del pueblo de Dios. Impide el avance. Se lo acabé de mostrar por la palabra cuando se opusieron. Que el texto dice, acuérdate lo que hizo Amalec cuando dice, con lo que hizo contigo cuando salías de Egipto. Recuerde que el pueblo venía de ser liberado. Entonces, como quien dice, bueno, ya no va a haber problema. No, se encontró con Amalec, que se pone en el camino, como quien dice, no te voy a dejar avanzar. ¿Acaso no es esto lo que enfrentamos muchas veces a diario? Hay enemigos espiritualmente hablando que nosotros tenemos que vencer porque no te dejan avanzar, porque no quieren que conquistes, no quieren que alcances tus metas, no quieres que alcances tus sueños ni te mantengas en el propósito eterno, y ha venido a hacerte la guerra. Entonces, si algo le pide Dios al pueblo, es que no importa las circunstancias que enfrentes, no importa quién se levante, tú necesitas seguir avanzando. No importa la dificultad que te toque enfrentar, Dios te pide, sé perseverante, que Amalec no te detenga. Yo sé que es duro enfrentar esto. Yo sé que uno que dice, pero ¿cómo voy a seguir, pastor? ¿Cómo me pide usted que siga en la vida cristiana? Por la experiencia que tengo como pastor por tantos años, ¿sabe cuánta gente en mis años como pastor, que tengo 37 años de ser pastor? Usted no se alcanza a imaginar la cantidad de gente, aún de líderes que yo he visto desfilar y decir frases como, esta vida no es para mí. Yo no estoy de acuerdo con mucha cosa. ¿Quién va a soportar esta oposición? ¿Quién va a soportar esta situación? Otros han ido mucho más profundo y me han dicho, ¿sabe qué, pastor? A mí Dios me defraudó porque yo ayuné, porque lloré, porque yo diezmé, porque yo evangelizaba, porque yo hacía esto. Y cuando le pedí a Dios que me sanara aquí o me restaurara aquí, Dios no quiso hacerlo. Entonces no voy a seguir más. ¿Usted se da cuenta? Como quien dice, yo voy a adorar, a servir, a vivir la vida cristiana dependiendo de cómo me vaya. Entonces no has entendido nada el evangelio. No has entendido completamente, porque Dios no es como un ATM donde sacas el dinero, apretas un botón y deme. No es así. Aquí estamos hablando de salvación, de vida o de muerte. No importa lo que enfrentemos, bíblicamente tenemos que permanecer. Y si Amalec se levanta, entonces vamos a hacerle frente a ese enemigo. Vamos a hacerle frente a ese enemigo. Porque imagínense, se levantó un Amalec llamado pandemia, llamado COVID-19. ¿Sabes cuántos ministros volvieron atrás? ¿Te alcanzas a imaginar cuánta gente dejó de ir a las congregaciones? ¿Cuánta gente volvió atrás y están en el mundo ahora mismo? En el mundo literalmente. Porque ellos dieron identidad de lo que hacían. Y se mantenían en la iglesia haciendo, y cuando ya no pudieron hacer, entonces no supieron vivir la relación, la vida cristiana. ¿Sabes? Increíble que según las estadísticas en la mayoría de los países, los hijos en el tiempo de la pandemia fueron más abusados hasta sexualmente por los padres y familiares cuando estuvieron en el encierro. ¿Qué quiere decir eso? Como que corren más peligro los mismos hijos dentro de casa que en la misma calle.
¿Sabes cómo aumentó las licoreras? El aumento de alcoholismo. ¿Sabes cuántos divorcios hubieron? Aún de cristianos. ¿Por qué? Porque no supieron vivir la vida cristiana. Porque no entendieron, y con esto no estoy diciendo que uno no puede enfrentar problemas. Sí, van a venir. Amalek se va a seguir levantando. Pero tú tienes que creer lo que la palabra de Dios dice y permanecer a pesar de la oposición. Porque a ti no te van a aplaudir. ¡Oh, qué bueno que te convertiste al evangelio! ¡Uy, qué maravilla! ¡Wow! Esto es lo que tú necesitabas. No, a lo mejor vas a tener guerra. Maldigo el día que te convertiste al evangelio, te cambiaste de religión, traicionaste la familia, hasta tus propios hijos se burlan de ti. Mírelo, hipócrita, conociendo cómo fue, falso y un sinnúmero de cosas. Es que así habla Amalek, que quiere usar cualquier alternativa para que desistas, para que no sigas creciendo, para que no sigas avanzando. Y tú tienes que vencer ese enemigo, porque Amalek se opone cuando tú decides avanzar en la vida del reino. Así que estamos dándole un sentido espiritual a esto para que tú entiendas. Mire, le voy a mostrar un pasaje de la Escritura. El apóstol Pedro le escribe a una iglesia que estaba en persecución. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo del 1 al 9. Mira lo que dice. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados. O sea, aquí Pedro le está escribiendo a los extranjeros, a los que salen de su país natal, a los que viven fuera de su país, llámelo peregrinos, inmigrantes, lo que sea, a los expatriados. Mire lo que dice a los expatriados de la dispersión, dice en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia, en Bitinia. Mire lo que dice, todos aquella iglesia que fueron sacados, que fueron esparcidos. Mire lo que les dice: ustedes que están en persecución, porque Nerón estaba persiguiendo la iglesia, había entrado en una persecución terrible, estaban matando a los cristianos, y mire lo que les dijo, lo que Dios por el Espíritu le habló a través de Pedro. Les dijo en el versículo 2, elegidos según la presciencia. No dice presencia, presciencia. ¿Qué es la presciencia? Es el conocimiento anticipado de las cosas futuras. Es la predeterminación. Es el conocimiento de lo que ha suceder o lo que va a existir. Entonces Dios les está diciendo: ustedes están perseguidos, pero es que ustedes fueron escogidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Como quien dice: yo sé cómo va a terminar eso, dice el Señor. Yo sé cómo va a terminar esto. Ustedes son elegidos, escogidos, aunque estén atravesando dificultades, ustedes sigan perseverando. Enfrenten a ese Amalek que les quiere impedir el avance. Yo le invito para que continúe meditando en esta palabra y mañana continuamos leyendo esta escritura. Padre, yo te doy gracias por esta palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.